1.2 Análisis de estos relatos. Que este tipo de conversaciones se dieron en siglos pasados se muestra claramente en la redacción de uno de los consejos que aparecían en el ritual de exorcismo de 1953, y cita: «No le crea si el demonio simulare que es el alma de algún santo o difunto o ángel bueno». De tales conversaciones en posesos con entidades que dicen ser almas errantes, nos han quedado rastros en épocas pretéritas no solo en el exorcismo católico, sino también en el exorcismo practicado entre judíos. Los exorcistas judíos consideran que lo que entran en los cuerpos humanos son los dibuk, los cuales son almas en pena de personas difuntas. Como dice J.H. Chajes, dibuk de la raíz, que significa adherir, es la manera abreviada de referirse a un alma desencarnada, disembodied, o a un fantasma que penetra en un cuerpo humano. El dibuk se adhiere al cuerpo de una persona viva y lo habita, y según la práctica exorcística judía, únicamente las oraciones, no los exorcismos, harán que un dibuk, un alma, salga de ese cuerpo. En el campo de los exorcismos del mundo musulmán, a los espíritus que posee el cuerpo de un ser humano los denominan Jinni. La Enciclopedia Británica, entre otros rasgos, explica lo siguiente de estas entidades. Es un espíritu sobrenatural, por debajo del nivel de los ángeles y los demonios. Los jinn son seres de llama o aire. Ellos, como los seres humanos, tendrán que hacer frente a una eventual salvación o condena. La fe islámica siempre ha insistido en que constituyen una especie de seres distinta tanto de la especie humana como de la angélica. En el exorcismo islámico de los jinn encontramos el mismo tipo de patrón que en el exorcismo cristiano: plegarias dirigidas a Dios, órdenes de que salga de ese cuerpo. Resulta interesante observar que en las tres grandes religiones monoteístas la experiencia es la misma. Durante los exorcismos practicados a los posesos se manifiestan entidades que afirman arrepentirse durante ese proceso de oración. El concepto de espíritu perdido encaja a la perfección dentro de la fe tibetana, acerca del más allá, como viene en el bardo Todol o libro de los muertos. Pues, de acuerdo a la cosmovisión del lamaísmo, al morir una persona existen unas fases por las que el alma ha de pasar, las así conocidas como los dos bardos del estado transitorio, en las que el alma vaga por un mundo intermedio. También, en el variado magma que constituyen las creencias animistas, sean estas africanas o de los indígenas americanos, la idea de que el espíritu de un humano fallecido pueda ser invocado y que éste se pueda manifestar a través del trance mediúmnico es una idea universalmente aceptada por la experiencia concorde de la práctica de los chamanes, con independencia de su ubicación geográfica o su trasfondo religioso-cultural. Vemos, por tanto, que el concepto de espíritu errante está presente en todas las culturas. No importa si vamos a lugares tan lejanos como la cultura tradicional nepalí, con sus creencias en los masan, la japonesa con su ceremonia de Nuji-Fa, que es el rito de exorcismo para conducir un espíritu perdido a la tumba, o los indios norteamericanos cuyas tumbas eran exorcizadas por un chamán con ramas de rosa. No solo el concepto de alma errante es universal, sino que muy frecuentemente este concepto está asociado a la idea de que necesitan algún tipo de plegaria, y de que en algunos casos pueden entrar en una persona y que por ende se requieren exorcismos. Resulta patente que este tipo de experiencias se encuentran en todos los continentes y en todas las religiones. Por eso llega el momento de reflexionar y ver las distintas posibilidades de comprensión que existen de este fenómeno. Considero que hay 4 posibles interpretaciones de estos hechos. A. La más sencilla, afirmar que todas esas entidades son demonios, y que el demonio miente y se hace pasar por quien no es, y que por tanto todo lo dicho es falso. B. Otra hipótesis es afirmar que no hay posibilidad de arrepentimiento post-mortem, y que los que se manifiestan
son solo almas condenadas. Esas almas estarían condenadas, pero no sabrían que están ya definitivamente condenadas y que nunca encontrarán la luz. Pero esta posibilidad no concuerda con los testimonios de exorcistas que afirman que estas almas oran sin rabia y que finalmente piden perdón y que afirman dirigirse hacia la luz. Otra razón en contra de que ya estén definitivamente condenadas estas almas es que el poseso queda liberado después de que la entidad dice que va hacia la luz. C. Otra posibilidad es que se trate de almas del purgatorio, cuya salvación está fijada de forma definitiva. Ellas creerían estar abandonadas a la oscuridad, pero en realidad no saben que su decisión ha sido salvífica al salir del cuerpo. Pero esto no concuerda con el hecho de que en los relatos de los exorcismos ellas digan que no han perdido perdón de graves pecados que cometieron. Ellas digan que no han pedido perdón de graves pecados que cometieron. D. La última posibilidad es afirmar que son verdaderamente espíritus perdidos, almas que tienen la capacidad de buscar o no la luz de Dios hasta el juicio final, y por tanto que existe para ellas la posibilidad de salvarse o condenarse. Esta posibilidad tiene la ventaja de concordar exactamente con lo que ellas relatan. Hay unas anotaciones a pie de página que yo las he saltado para no interrumpir la continuidad de la lectura, pero las voy a leer parcialmente. Cuando habla de un masán en el texto, cuando está dando los ejemplos, dice a pie de página: un masán es un fantasma de tumba, un espíritu perdido que causa enfermedades espirituales y problemas físicos, y que es usualmente controlado por un brujo. Y está ahí correctamente citado. Luego, cuando habla, dice: véase el ejemplo anterior referido al Nepal, o la práctica de la tribu Kalispel, cuyo territorio aborigen estaba en Idaho y Montana. Y cita: un espíritu intruso puede venir de un espíritu perdido o puede ser enviado por un chamán maligno. En el caso de un espíritu intruso, puede ser alejado por el que lo envía o por un chamán más fuerte, el cual lo conservará para su propio uso. También aquí está correctamente citado. Hago una aclaración. No voy a leer las citas bibliográficas completas porque considero que sería quizá un corte constante de la lectura. Entonces los invito a que puedan descargar el texto de la página del Padre Fortea y verán lo extenso que es el estudio que hace y lo extenso que es la lista de, digamos, las citas bibliográficas que hay. Es realmente un estudio científico, así que, digamos, con el formato científico, es un texto de divulgación, así que podrán ver todas las citas a la perfección. Ahora continúo con la lectura. Aquel espíritu perdido del hombre muerto bajo el peso de su tractor, ¿no sería en realidad un alma condenada eternamente? Pero una de las almas condenadas a los niveles más ligeros de reprobación eterna. Tan ligero nivel de condenación que ni siquiera era todavía consciente de que estaba reprobada ya de modo definitivo. Contra esas hipótesis está el hecho de que finalmente oró, alabó a Dios y abandonó feliz el cuerpo del poseso. ¿O no podría ser más bien que se trataba de un alma destinada a uno de los más profundos niveles del purgatorio, uno de los más inferiores, tan profundo que ni siquiera era consciente de saberse en el purgatorio? Pero contra esa posibilidad está el hecho de que, en caso en concreto al principio, cuando se manifestó en el exorcismo, no tenía ningún arrepentimiento por sus pecados y ni siquiera quería orar. ¿Plantea algún problema teológico el que la respuesta es interrogante, sea la que nos habían dicho tantas almas por boca de los posesos?
Podría aceptarse en la teología católica el que el tiempo que media desde el final de la vida hasta el juicio final fuese un tiempo en el que ya no pueden ellas ganar mérito, pero que sí que fuese un tiempo en el que pueden dirigirse hacia la luz, que es Dios, o apartarse definitivamente de Él. Lo referido por estas almas durante los exorcismos deja claro que ese supuesto estado no implica una nueva vida sobre la tierra. Por lo tanto, no tiene ninguna relación con la reencarnación. La pregunta aquí planteada tampoco se aplica ni a los demonios ni a las almas, que ya están en el infierno. Si estamos hablando de una sola vida sobre la tierra y únicamente de un tiempo de misericordia otorgado hasta el juicio final, esta posibilidad teológica ¿entraría en colisión con los dogmas? Los defensores podrían decir que no solo no parecería entrar en colisión con el dogma, sino que además tal vez explicaría mejor el destino escatológico de todas esas almas que sin estar en gracia de Dios, sin pedir perdón, tampoco habían sido tan perversas como para rechazar a Dios. La Iglesia, desde sus mismos orígenes, de forma muy insistente, siempre ha estimulado a orar por las almas de los difuntos. Quizá la Iglesia había animado a ello no sólo para purificar a aquellos que habían muerto amando a Dios y pidiendo perdón de sus pecados. Quizás la Iglesia había animado a ello sin ser ella misma plenamente consciente de esta dimensión de la vida ultraterrena. Lo que se nos cuenta en estos relatos exorcísticos es que el tiempo hasta el juicio final no supone un tiempo de purificación para todas las almas, pues en los mismos exorcismos queda claro que las almas de aquellos que en el momento de morir hubieran rechazado a Dios descienden directamente al infierno. Por otra parte, según lo que decían esas entidades, no todas las almas perdidas aprovechaban ese tipo de purificación que se les brindaba hasta el juicio final, pero resulta un hecho atestiguado por muchos sacerdotes: el que las entidades que afirman ser espíritus errantes salen de los cuerpos de los posesos simplemente con oración, sin necesidad de exorcizarles, y que la liberación es cierta. De acuerdo a esta tesis, si el exorcista no sabe nada de espíritus perdidos, también acaban saliendo, pues el ritual de exorcismos en su mayor parte está formado por oraciones dirigidas a Dios. No consta únicamente de conjuraciones a los demonios. Tener en cuenta esto, la necesidad de orar en estos casos y no solo de conjurar, parece acelerar la resolución de los exorcismos, pues uno puede dedicarse a orar por ese espíritu sin necesidad de perder el tiempo en exorcizar a un demonio que en estos casos no está presente. En ocasiones la voz del poseso, así como sus reacciones, indican o parecen indicar que hay al mismo tiempo demonios y espíritus perdidos en un mismo poseso. Según la tesis que propugna la existencia de almas errantes, al principio estas almas humanas no suelen hablar, porque los demonios no se lo permiten, bloquean esa manifestación. Pero cuando el exorcismo lleva realizándose ya un tiempo, el demonio sale, y el alma perdida ya puede ya hablar. Lo expuesto es, al menos, lo que parece suceder, pues recordamos que en la exposición de este hecho, no prejuzgamos si existen o no tales espíritus errantes, únicamente exponemos la mecánica de las sesiones en los que estos supuestos espíritus aparecen. A la tesis que defiende la existencia de espíritus perdidos que vagan por la tierra y que tienen tiempo todavía hasta el juicio final para arrepentirse, la denominaremos a partir de ahora en esta obra, en orden a economizar palabras, como tesis intermediacionista. Y aquí leo esta única nota a pie de página sobre esa expresión que dice: de la expresión intermedium tempus ad judicium. Para referirnos a este tipo de espíritus usaremos la expresión espíritus perdidos, ya que en todas partes del mundo durante los exorcismos estas entidades se refieren a sí mismas como espíritus perdidos o almas perdidas. Retomo la lectura. 2. Elementos en torno a la tesis intermediacionista.
A continuación, exponemos los elementos que se pueden aportar en relación a esta hipótesis de la existencia de los espíritus perdidos. No hablamos de pruebas a favor de esta tesis, porque pruebas como tales no existen. Solo determinados indicios que podrían ser usados a favor o contra de tal tesis. Pero aunque no podamos hablar de pruebas, ciertamente hay elementos colindantes o cercanos al tema que requieren ser estudiados. 2.1. La Sagrada Escritura. Para empezar, los evangelios a menudo se refieren a personas que padecen por causa de lo preternatural, pero en sus páginas no se habla solo de demonios, sino también de espíritus inmundos. En unos casos se dice de las personas que están endemoniadas, pero en otros casos se dice que tienen un espíritu inmundo. Un demonio es un ángel rebelde, maligno, condenado, pero un alma en la situación antes considerada sí que podría entrar dentro de la denominación espíritu inmundo, sin hacer ninguna violencia a los términos. ¿Se podría ver en esta distinción terminológica un argumento a favor de la existencia de alguna distinción in re? La respuesta claramente es negativa, pues en el caso del poseso Geraseno se afirma que tenía un espíritu impuro, pero más adelante del mismo sujeto se dice que eran daimones los que hablaban a través de él. Lo mismo se vuelve a repetir en el caso de la mujer sirofenicia, en Marcos capítulo 7 versículo 25, donde se dice que su hija tenía un espíritu impuro, mientras que en Mateo 15 versículo 22 se afirma que estaba endemoniada. Aquí hago un breve reparo para leer las citas a pie de página. Obsérvese que arriba se ha escrito: los evangelios a menudo se refieren a personas que padecen por causa de lo preternatural. Se ha usado esa expresión, aunque larga, porque el evangelio, cuando afirma que alguien tiene un espíritu inmundo o que sufre por causa de un demonio, no necesariamente está afirmando que está poseso, sino que en tales expresiones cabe una extensa variedad de fenómenos demoníacos, desde una influencia de los espíritus malignos hasta la posesión en su más alto grado. Esta nota explica por qué hemos utilizado tal expresión, pero también es una respuesta a la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué en tiempos de Jesús había tantos posesos? La respuesta es que los evangelios no dicen de todos esos casos preternaturales por los que Jesús oró estuvieran posesos. Muchos solo padecerían grados leves de influencia demoníaca. Estos versículos, aquí retomo la lectura. Estos versículos prueban de forma clara que ambos términos son utilizados como sinónimos, lo cual es correcto, porque según la tesis intermediacionista, todo demonio es un espíritu impuro, pero no todo espíritu impuro es un demonio. Todo esto constata que la tesis de la existencia de espíritus errantes no se puede basar de ninguna manera en esa distinción terminológica, aunque tal distinción ampara la posibilidad de que la opresión de los casos que aparecen en los sinópticos no proceda siempre y exclusivamente de los demonios. Los judíos de la época de Cristo creían, como los griegos y los romanos, en la existencia de almas humanas que vagaban. Era lo que se conocía como fantasma. Encontramos una alusión a este tipo de espíritu en el pasaje donde Jesús se aparece a los apóstoles caminando sobre el lago. Ellos se llenan de temor, porque al verle de lejos no le reconocen y creen que es un fantasma. El evangelista usa ese término sin dar explicaciones, porque los oyentes conocían el concepto. En los evangelios no hay otro pasaje que muestre la creencia en los fantasmas en el mundo hebreo de la época de Jesús. No se puede aducir el texto de Lucas capítulo 24, versículo 37, cuando Jesucristo se aparece tras la resurrección, y se dice que los apóstoles creyeron contemplar un espíritu. No se puede aducir como argumento a favor porque en ese pasaje los apóstoles reconocieron que era Jesús, y por tanto, lo que pensaron era que se trataba del espíritu de Jesús, es decir, de su alma. En el mundo greco-romano no es lo mismo neuma que fantasma. El fantasma es un neuma que vaga en pena. Hemos mencionado antes, hablando de los relatos exorcísticos, que hay exorcistas que predican a estas entidades que afirman ser almas perdidas. El que un sacerdote explique sus yerros a un espíritu ya muerto
o le predique acerca de Dios, puede parecer chocante. Pero hay un misterioso versículo en la primera carta de San Pedro en el que se dice que esto mismo, predicar, hizo Cristo tras su propia muerte, cuando en espíritu Jesucristo predicó a unos espíritus en prisión. En el siguiente capítulo de la misma epístola de San Pedro se menciona de nuevo el tema, al decir que Cristo predicó a los espíritus encarcelados, desobedientes en otro tiempo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Ciertamente, los versículos aducidos nos muestran la posibilidad de una predicación post-mortem, pero solo eso. Los textos únicamente muestran que Cristo predicó a los difuntos, pero no hay en el texto indicación alguna acerca de la posibilidad de tomar una decisión salvífica tras haber abandonado esta vida. Otra cita que se podría aportar en la disputa acerca de la tesis intermediacionista la hallamos en San Mateo, donde leemos: «Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que lo diga contra el Espíritu Santo no se le podrá perdonar, ni en este siglo ni en el siglo que será». Mateo capítulo 12, versículo 32. Por tanto, en el versículo se mencionan dos momentos diversos en los que ese determinado pecado no será perdonado. Inocencio IV interpreta que ese texto de Mateo capítulo 12, versículo 32, donde se habla del perdón en el siglo futuro, se ha de entender como el perdón del purgatorio. Pero las palabras del Papa Inocencio no descartan una exégesis intermediacionista, ya que la voluntad del autor de la carta al obispo de Frascati, legado ante los griegos, aparece clara en el texto, y era en la polémica acerca del purgatorio probar que las almas podían ser purificadas tras la muerte. No negar que el versículo tuviera otras implicaciones. Hay otra cita que no es una prueba a favor de esta tesis intermediacionista, pero a la que se podía apelar desde la hipótesis de la existencia de espíritus perdidos. Se trata del extremadamente misterioso versículo que dice: «De no ser así, ¿a qué viene el bautizarse por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna. ¿Por qué bautizarse por ellos?». Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 29. Ha habido quien ha recurrido a tal oscuro versículo, ante el hecho de que algunas supuestas almas perdidas durante los exorcismos han solicitado el sacramento de la confesión al ministro sagrado. Y cita: «Un sacerdote español confería bautismos y confesiones a estas supuestas almas perdidas a través del poseso al que exorcizaba. Cuando bautizaba, derramaba el agua sobre la cabeza del poseso, diciendo la fórmula bautismal, con la intención de que ese acto bautizara a la supuesta alma que había dentro de ese cuerpo. Tuve conocimiento de un sacerdote mexicano que confesaba a estas almas perdidas, sacerdote ya mencionado antes en esta misma obra. Asimismo me encontré con el caso de una laica norteamericana, relacionada con el mundo del exorcismo como colaboradora, que apelaba al versículo arriba citado para animar a un exorcista a administrar el sacramento del bautismo durante el exorcismo. Fin de la cita. Si la Iglesia puede enviar su ayuda incluso más allá de la muerte, como hacemos al orar por los que están en el purgatorio, ¿también se podrá derramar la gracia sacramental sobre aquellas almas que lo pidieran? Antes de entrar en otras consideraciones de tipo sacramental, conviene recordar algo evidente y conocido por todos. Bautizarse se puede traducir por lavarse y en segunda acepción como la acción de recibir el sacramento del bautismo. De ahí que el versículo de Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 29, pueda traducirse de esta manera: de no ser así, ¿a qué viene el lavarse por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna, ¿por qué lavarse por ellos? El verbo baptizein, de forma exacta, significa hundir en un líquido, sumergir. De ahí pasó a significar bautizar.
ya con un preciso sentido religioso sacramental. A su vez, el verbo baptizo proviene del verbo bapto, hundir en un líquido. Como se ve, vertido el verbo con esa acepción, tiene pleno sentido y no plantea problemas de interpretación. San Pablo lo que nos podría estar diciendo es que debemos lavarnos, purificarnos por los muertos. Esto es como afirmar que con nuestras plegarias y buenas obras podemos beneficiar a las almas del purgatorio. De lo contrario, tomado el verbo en la otra acepción, entraríamos en una práctica sacramental completamente ajena a cuanto conocemos por la tradición de la Iglesia. Tal práctica podría dar lugar a una lista siempre creciente de prácticas bautismales, penitenciales y de unción de los enfermos cada vez más extrañas, e incluso estrambóticas, usando el sacerdote una res sacra de un modo completamente desconocido a la tradición de 20 siglos. La práctica de nihil innovetur se debe seguir a rajatabla en materia sacramental, y precisamente esta máxima latina, que se aplica hoy día a todos los ámbitos de la tradición, nació de una controversia acerca del bautismo. Me detengo para leer una pequeña nota al respecto que dice: la frase completa del Papa Esteban es nihil innovetur nisi quod traditum est. El Papa Esteban I sostenía que aquellos bautizados por Marción debían ser admitidos en la Iglesia solo con la imposición de manos. El sacramento del bautismo de ningún modo debía ser repetido. Y ahí está correctamente citado, digamos, de dónde está eso. Ahora retomo la lectura. El sacerdote no es dueño de los sacramentos. Solo la Iglesia puede disponer acerca de los sacramentos. Y ni siquiera la Iglesia es dueña de los sacramentos, sino depositaria del don recibido. Tampoco ella puede hacer lo que quiera con ellos, sino someterse a la voluntad de Dios, tal como se ha manifestado en la tradición. Pues en el campo de los sacramentos es la tradición la que interpreta la Sagrada Escritura. Los actos antes descritos de algunos sacerdotes que han usado el poder de absolver a supuestas almas de difuntos en un estado de purificación, tampoco nos parecen, en nuestra opinión, que merezcan una prohibición expresa de la autoridad eclesiástica. Pero el que no merezcan una prohibición tampoco implica que este modo de obrar deba extenderse. Debe abrirse un tiempo de reflexión entre los teólogos especializados para llegar a algún tipo de conclusión. Mientras no se llegue a un consenso, se puede continuar en esta situación algo imprecisa. Mantenimiento de la tradición, junto a la no prohibición de actos individuales de venerables sacerdotes de gran prudencia y notable vida espiritual. Dejando la exégesis del anterior versículo, encontramos en la descripción del juicio final algún acto del Señor que no constituya una mera proclamación, sino un acto de carácter judicial como acto decisorio. En la Escritura se habla de que hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 10. O de una comparecencia para que cada uno reciba según lo que hubiese hecho. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 10. Se habla de dar cuenta al que está pronto para juzgar. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 5. O de que fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. En estos dos últimos versículos, las formas verbales, krinai y ekristesan, se traducen para juzgar y fueron juzgados. Resulta interesante reparar que ambas formas del verbo krino, que significa juzgar, en sentido más propio significa separar, aunque por derivación en segunda acepción también significa juzgar. Las palabras de la Escritura son extremadamente cuidadosas. Curiosamente, en ningún momento se describe el juicio como un juicio humano en el que el juez tiene que deliberar. El Señor, en ese momento, no decide como el que delibera. Rollo Marín escribía: el juicio particular consistirá substancialmente en la intimación de la sentencia divina al alma separada. Nuestro debate
acerca de en qué sentido será un juicio es razonable, pues en este tema, como en otros, nos encontramos con ciertos silencios en la Sagrada Escritura. Para empezar, hay una cierta oscuridad sobre el tema del juicio particular, y así escribe Schmaus, y cita: que este juicio ocurra inmediatamente después de la muerte de cada hombre no está expresamente dicho en ningún lugar de la Escritura. Los textos hablan o del día de la vuelta de Cristo, como el día del juicio, o en general del juicio, sin indicar el momento. Fin de la cita. Todos los autores concuerdan. La doctrina del juicio particular no la encontramos de forma explícita en la Escritura. Las palabras explícitas de Jesucristo se refieren al juicio final. Esto tiene vital importancia para el tema que aquí nos ocupa. Ciertamente sostenemos que hay un juicio particular como conclusión lógica de las verdades escriturísticas. Si inmediatamente después de la muerte hay una retribución plena para las almas, eso implica la existencia de un juicio particular. No ponemos en duda esto, pero puede ser materia sujeta a discusión teológica si debemos admitir como verdad de fe ciertos aspectos concretos que van más allá de la realidad de un juicio final y de una retribución inmediata tras la muerte. En Mateo capítulo 25 versículo 32 se dice que separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Alguien podría razonar: si hay algo que separar, eso implica que todavía queda algo mezclado. Si después del juicio particular todavía separara ovejas en el juicio final, eso significaría que todavía quedaba algo por separar. El razonamiento es lógico, pero leído el versículo en todo su contexto, el verbo separar se podría referir a que ante la presencia de Jesucristo se habían reunido todas las naciones, y que por tanto es de esa muchedumbre de donde realiza la separación. Aún así, la acción que realiza en ese momento es de separar, y por tanto una lectura pegada a la letra del texto bíblico razonablemente se podría preguntar si es que quedaba algo por separar, y con más razón, dado que en el episodio de Lázaro y el rico Epulón, cuando se produce la conversación entre Abraham y el condenado, Lucas capítulo 16 versículo 26, Abraham le dice que existe un gran abismo, jasma mega en griego, entre ambas moradas de ultratumba. Como lo explicado sobre las almas perdidas, en el fondo estaría o no estaría contenido en este verbo separar de la parábola, será interesante reparar en los siguientes detalles de tipo lexicológico. A. El verbo usado en Mateo capítulo 25 versículo 32 es aphoriei, que significa limitar, delimitar, poner límites, definir, mandar, determinar. El significado de este verbo se prestaría a una lectura acorde a la teoría intermediacionista, ya que ese momento del juicio marcaría el límite final al estado de indeterminación para aquellos que se encontrasen en esa situación. Pero el hecho de que el texto se pueda prestar a esa lectura no significa que el texto diga nada a favor. B. En Mateo capítulo 13 versículos 47 al 48 se nos vuelve a explicar el juicio final bajo otra parábola, y los dos elementos antes citados vuelven a estar presentes. Una situación en la que los peces están mezclados en la red y un segundo momento en el que los ángeles separan los peces buenos de los que no lo son. El verbo que se usa aquí no es separar, sino reunir. Sunelexan en el original griego. Los ángeles reúnen los peces buenos en un sitio y a los otros los arrojan. C. En Mateo capítulo 13 versículo 30, otra vez se nos vuelve a explicar el juicio final, de nuevo otra parábola, y de nuevo los dos elementos de los que hablábamos antes, la cizaña y el trigo están mezclados, y en un segundo momento son separados. Otra vez se vuelve a usar el verbo reunir, sulexate, en griego. Por lo tanto, a la hora de preguntarnos qué es el juicio final, tenemos los siguientes elementos bíblicos ciertos y seguros. Primero, unas almas se hallan separadas de otras en moradas distintas. CF, parábola de Lázaro. No solo no están juntas las almas, sino que se afirma que hay un gran abismo entre ellas. Segundo,
pero otros textos nos hablan del momento escatológico final como de una situación de mezcla en la que se realiza una posterior separación. Concluyendo, ese acto de separar del que nos hablan los textos evangélicos supone la posibilidad de una decisión salvífica post-mortem. De acuerdo a los textos escriturísticos, nada seguro se puede afirmar, pero es cierto que resulta chocante que se hable repetidamente de una situación de mezcla tras el juicio particular. A esto se podría intentar dar las siguientes respuestas. A. Solo se separa a la masa congregada tras la resurrección. Tal vez se podría explicar esa necesidad del acto de separación física como resultado de la mezcla de las personas tras la resurrección universal. Se podría tratar de una mera mezcla física, habiendo estado las almas ya de forma previa espiritualmente separadas, cada una en su morada. Las almas ya habrían sido separadas en el juicio particular. El juicio final solo separaría a los cuerpos tras la resurrección universal. Esta concepción es muy material, pero recordemos que la mentalidad semítica tiende a esta consideración física de las cosas. Ahora bien, se hace un poco extraño tanta insistencia del Evangelio en el tema de la separación, si ésta consiste solo en la separación de cuerpos. B. Solo se juzga a los que queden vivos. Una posibilidad sería entender que los pueblos congregados ante el juez y que precisan de ser separados sean solo los de aquellos que han llegado al juicio vivos. Esto significaría que los muertos ya estarían separados, y que solo quedaría por separar a los vivos. A veces solemos olvidar que quedarían vivos sobre la tierra cuando venga Jesucristo. Judicare vivos et mortuos. Ahora bien, esta explicación no parece la correcta, porque ese artículo del credo dice que vendrá también a juzgar a los muertos, lo cual está refrendado por Apocalipsis 20, capítulo 12. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, comparecer ante Dios, y los muertos fueron juzgados de aquellas cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Por lo tanto, se afirma que serán juzgados también los muertos. C. Solo se separa un pequeño número de almas. La inmensa mayoría de las almas en el juicio particular ya habrán quedado separadas entre el extremo de la salvación eterna y la condenación eterna en el otro extremo. Únicamente una parte habrán quedado en un cierto estado de indefinición que requiere algo más de tiempo. Por supuesto que existe una cuarta posibilidad que surge de esas tres anteriores. En el juicio final, habría que separar los cuerpos de los resucitados que resucitarán mezclados. Habrá que juzgar también a los que fueran viadores en el momento de la venida de Cristo, y habrá que dar un destino eterno a las almas perdidas que fueron dejadas como un acto de misericordia hasta el juicio final. Conclusiones. Después de este análisis bíblico, llegamos a ciertas conclusiones con una relación directa en el campo exorcístico. Primero, no hay base escriturística firme para distinguir en las posesiones de los sinópticos otro tipo de espíritus que los daimonia. Segundo, los apóstoles creían, como las gentes de su época, en la existencia de almas de difuntos que se podían manifestar a los vivos. No hay ningún problema en considerar que algún alma del purgatorio se pueda manifestar en un lugar, es decir, directamente, no a través del cuerpo de un poseso. Per se, la aceptación de la existencia de fantasmas no implica la aceptación del intermediacionismo. Tercero, la potestad sacramental post-mortem solo encontraría refrendo bíblico en un solo versículo, pero este no es claro. Tal práctica puede ser prohibida en el caso de que un exorcista la realice. Cuarto, la Sagrada Escritura expresamente ha querido dejar en la oscuridad ciertos aspectos acerca de la naturaleza concreta del juicio final. La oscuridad no supone argumento a favor del intermediacionismo, pero sí que proporciona un campo teológicamente amplio para reflexionar si en él cabe tal tesis.